Hola, donde quiera que usted se encuentre, tenemos el privilegio de tener ahora la consideración bíblico-escatológica número 126 de la serie que tiene un enfoque general en inminente arrebatamiento y consagración personal, un enfoque particular en la profecía de las 70 semanas de Daniel, bueno, que Dios le permitió tener a Daniel, y un enfoque específico en la malla escatológica, es decir, en el entretejido que desde Génesis a Apocalipsis, en ese entretejido que nos va presentando, pues lo que la Biblia dice acerca de tiempos finales, que la Biblia dice sobre escatología, sobre la inminencia del arrebatamiento, y lo que aplique de acuerdo a todas las líneas de pensamiento que sean convergentes con todo lo que ya Dios nos ha permitido pues exponer públicamente, ¿verdad? Pues ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo. Muy bien. En esta consideración bíblico-escatológica 126, nosotros vamos a hacer un direccionamiento específicamente a el asunto de la malla escatológica, ¿verdad? De la malla escatológica, y estamos ahora pues nosotros tratando el asunto específicamente de Apocalipsis, pero en la forma más detallada y más específica que hemos manejado después de las más de 300 horas que ya se han publicado, ¿verdad? Pues gracias a Dios. Bueno, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos y muchas veces más la intervención de tu Espíritu Santo guiándonos a través de la consideración bíblico-escatológica de cada una de las horas que con mucho gusto hemos estado aquí para considerar todo lo que el Espíritu Santo desea poner en nuestros oídos, y lo hacemos en respuesta a la orden tuya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y nosotros queremos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tu Espíritu Santo, te rogamos que nos sigas dirigiendo, pero te damos gracias por todo lo que ya has hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces nosotros estamos en este redireccionamiento pues a la malla escatológica, pero pues dirigiéndonos específicamente al libro de Apocalipsis. Estamos nosotros manejando los primeros 20 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, yo quiero leer para ustedes porque esto es lo que nos estará ocupando durante esta hora, con todo el favor de Dios. Los primeros versículos del 1 al 3 corresponden a lo que está determinado bajo un subtema que es la revelación de Jesucristo. ¿De quién? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está, ¿qué?
cerca. Luego, el pasaje que nos ocupa se maneja bajo otro subtítulo que es Salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Y que ha de qué de venir? Si usted lo cree, Él viene pronto. Y si no lo cree, también viene pronto. Así que es mejor para todos que estemos listos ya para recibirlo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que le pidamos que sea el Señor sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos, lo que hacemos. Es decir, que le demos nuestro corazón. Y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Okay? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Y que ha de qué? De venir. Y estas son palabras del mismo Señor Jesucristo, ¿ok? El Todopoderoso. En los siguientes versículos, desde el 9 hasta el 20, que sería nuestro último párrafo del pasaje que nos ocupa ahora mismo en la consideración bíblico escatológica 126, 126, nosotros nos vamos a manejar en el subtema que es precisamente una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto,
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien. Eso es lo que nos ocupa y que ya nos ha ocupado en otras consideraciones bíblico-escatológicas anteriores, y por la magnitud de la importancia que reviste de por sí toda la palabra de Dios, bueno, pues nosotros queremos darle, ahora sí, ¿verdad? Que por obra y gracia del Espíritu Santo, pues la importancia que se merece. Entonces, vamos a hacer un breve resumen basado en la obra del doctor Wilfredo Calderón, tanto de su libro Apocalipsis, un mensaje escatológico, como en el de Daniel, un mensaje profético, para que nosotros tengamos un panorama pues anterior a la consideración bíblico-escatológica más detallada. Y claro que sí, de acuerdo a los derechos de autor del copyright, yo quiero decir que las obras preponderantes aquí, pues claro que sí, ¿verdad? Esto, ya saben que es el libro archirrecontra super VIP preponderantísimo, porque es la palabra profética más segura. Y entonces después de este libro, entonces yo debo decir, de acuerdo a los derechos de autor, que yo estoy usando preponderantemente esos 2 libros del doctor Wilfredo Calderón. Él ya está en el cielo, disfrutando todas las maravillas que nos dejó por escrito. Claro que hay otras voces que estoy hablando entre comillas, otras voces que vamos a escuchar aquí, para que nosotros vayamos comprendiendo de una manera más clara cada vez, bajo la dirección del Espíritu Santo, pues lo que este libro tiene que decirnos a nosotros. Usted ya ha leído cuando menos una vez toda la Biblia. Bueno, yo le invito a que lo haga porque se ha perdido de mucho. Pregunta, ¿usted ha leído cuando menos una vez el libro de Apocalipsis? Bueno, pues yo le hago una invitación a que junto con nosotros tenga esta lectura, y bueno, que como dice la palabra de Dios, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Bueno, pues porque es para nuestra propia bendición, ¿verdad? Muy bien. Esto entonces que leímos directamente en la Biblia ha sido el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y de una manera resumida, de acuerdo a lo que ya se ha dicho anteriormente, nosotros lo diríamos así. Jesucristo es el comunicador, ¿ok? Jesucristo es el autor y comunicador de la revelación. Él la envió por medio de su ángel a Juan. Se destaca la bienaventuranza del que lee y los que oyen esta revelación.
Así que si usted aún no lo ha hecho, bueno, le invitamos a que siga el camino con nosotros y lo leemos juntos. ¿Qué le parece? Bueno. Se describen las cualidades de nuestro Señor Jesucristo en el saludo de Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, mencionando los atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo, su eternidad, su esencia espiritual, su fidelidad al Padre y su poder absoluto sobre la muerte, sobre el universo, sobre el pecado y sobre el mismo reino de los cielos. Se señalan la manera de su venida, de su próxima venida, con las nubes, y se señalan de una manera clara las dos etapas de la misma. ¿Cuál misma? Pues la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? En dos etapas. Primera etapa, inminente arrebatamiento, primera etapa, y segunda etapa, lo que propiamente es la segunda parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Primera fase o primera etapa, inminente arrebatamiento, y esa es la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la segunda es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda fase, en su segunda etapa, que es posterior y que yo ejemplifico a la primera con la palma de mi mano derecha y a la segunda con el dorso de mi mano derecha, ¿ok? Pero es el mismo, nos estamos refiriendo en ambos casos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Se señalan, ya lo leímos en la palabra de Dios, la manera de su venida. ¿Manera cómo? Pues con las nubes. Y las dos etapas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, su venida por la iglesia. Su venida por su iglesia. Y número 2, su regreso en gloria. Se señalan las 4 cosas que Juan tenía en común. ¿Quién? Juan, que tenía en común con las personas a las cuales se estaba dirigiendo y que lo leerían a través de los siglos, como nosotros lo estamos haciendo ahora en el siglo XXI. Y se describe el destierro del apóstol a la isla de Patmos, a 60 kilómetros de Éfeso, en Asia Menor. Se analizan las características divinas de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo número 1 de Apocalipsis, versículos 13 al 16, y el señorío de él mismo, de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 17 al 20. Finalmente, se discute el simbolismo de las estrellas y los candeleros de la visión del Cristo glorificado. Muy bien, miren, a estas alturas del partido, pues es obvio, ¿verdad?, que como ustedes saben, bueno, los que lo saben, ¿verdad?, nosotros ya hemos avanzado en la consideración bíblico-escatológica
de los 20 versículos que contiene el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces nosotros ahora vamos a enfocarnos pues a las partes subsiguientes y usted puede ir a la consideración bíblico-escatológica como aplique, básicamente iniciando en la consideración bíblico-escatológica 1, 2, 3 como un recurso mnemotécnico, o sea, para que no se nos olvide pues. Si usted va a la consideración bíblico-escatológica, que gracias a Dios ya ha sido publicada en YouTube, Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, Marta Holguín Rocha de Villanueva, o parte, puede ponerle parte número 123, 123 para que no se olvide. Ahí hemos iniciado ya la consideración bíblico-escatológica de la forma más detallada hasta ahora realizada para seguir el curso del libro. Ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces yo les invito que si ustedes quieren y pueden, vayan directamente allí. Lo pueden hacer a través de YouTube, ¿verdad? En YouTube, ahí donde dice buscar, solamente ponen Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, Marta Holguín Rocha, y luego ponen parte 1, 2, 3, parte 123, pues ahí la van a tener. Y ahí mismo ustedes buscan en la parte que se indica en uno de los primeros, de las primeras partes cuando usted abre, pues esa parte, esa sección en el YouTube. Usted puede ver hasta la consideración bíblico-escatológica el número que aplique, ahí están todas las que se han publicado en YouTube, y si usted quiere verlas todas, pues puede hacerlo. Pero también puede entrar a la consideración bíblico-escatológica que usted guste a través de Radio Vida, ¿ok? A través de Radio Vida, pues también en Facebook, Radio Vida en Facebook, y también en Facebook, Iglesia Misión, organización religiosa, también en Facebook. Entonces tenemos 3 partes donde podemos estar viendo este material, y ahora sí, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Muy bien. Cuando nosotros estamos a la altura del pasaje que hemos leído en el libro de Apocalipsis, bueno, nosotros debemos considerar en el versículo 1, cuando leemos que esta revelación, que este Apocalipsis trata acerca de las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo? Pronto. Porque es importante que nosotros prestemos oído a lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque esto debe suceder pronto, como hemos leído en el versículo 1. También al final del versículo 3 se dice que el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Bueno, como ya se indicó, estas 2 frases, así como muchos otros datos del libro, han llevado a las personas conocidas como preteristas, ya lo hemos visto en otra ocasión, han llevado a los preteristas, ya está tratado, a creer que el Apocalipsis se cumplió en el tiempo del apóstol Juan.
el primer siglo de la era cristiana. Eso es lo que dicen los llamados preteristas, ¿ok? Sin embargo, la expresión pronto, ¿cuál expresión? Pronto. Del versículo 1 es la misma que se halla en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, en el versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Como sabemos, nuestro Señor Jesucristo todavía no ha venido, en lo que estamos aún esperando el próximo evento en el calendario profético de Dios, en su primera etapa o fase, el inminente arrebatamiento. Por lo que entendemos que el término pronto, ¿cuál? Pronto, no siempre se limita a unos pocos años. Entonces, a mí me gusta mucho la extensión, entre comillas, la extensión en ideas, en la línea de pensamiento que ocupa, que hace sabiamente el doctor Wilfredo Calderón cuando nos da un plus, pues una explicación un poquito más amplia para que nosotros nos vayamos familiarizando con mayor rapidez en cada una de las palabras que son básicas y preponderantes en este libro, el único totalmente profético de toda la Biblia. Entonces él dice, en este caso, la expresión griega en espacio taxei en taxei, es decir, en breve, significado en breve, tiene la connotación de algo. Número 1, seguro. El hecho de que la gente lo crea o lo deje de creer, o que nunca lo haya creído, o que no quiera pensar en él, no le quita de ninguna manera lo seguro de que él viene seguramente. Si lo creemos o no lo creemos, no le quita lo seguro. Así que la expresión griega en taxei o en taxei, que significa en breve, tiene la connotación de seguro. Es seguro de que viene. Estás listo para enfrentar la eternidad. Se había inminente arrebatamiento. O sea, que muramos repentinamente, que muramos ahorita. Bueno, para ambas situaciones se necesitan los mismos requisitos o el mismo requisito. Que nuestro Señor Jesucristo lo sea. Que sea que, pues Señor, sobre nuestra vida. Que pensemos, sintamos y hagamos, que realicemos los actos de la voluntad de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dirige. Entonces hay que hacernos amigos del Espíritu Santo para que cada día nos guíe para caminar rumbo al cielo y no rumbo al infierno. Ok. Entonces, en este caso, dice sabiamente el doctor Wilfredo Calderón, la expresión griega en taxei, en breve, tiene la connotación de algo seguro, número 1, y número 2, repentino. ¿Okay? Entonces, en un momento en el que muchos
no lo estarán esperando, Él volverá. Dice la Biblia que muchos se estarán casando, bueno, que se estarán casando, que se estarán dando en matrimonio. La gente estará pues viviendo de una manera, vamos a decir, común y corriente. Algo parecido cuando empezó el diluvio. Tanto tiempo, que Noé les estuvo predicando. Si está loco, le decían, pero bien loco. Y Moisés seguía construyendo el arca. Y los que veían que estaba construyendo el arca, no solamente no le hacían caso, sino que se burlaban de él. Bueno, dice la Biblia que el momento de la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el próximo evento en el calendario profético, será como en los días de Noé. No entendieron, dice la Biblia, hasta que vino el agua y se los llevó a todos. ¿Cuántos humanos se salvaron en el arca? 8. Y yo digo, ¿cómo es posible? Hasta me los imagino a los animalitos. Imagínense el desfile cuando ellos iban subiendo al arca. ¡Qué preciosidad! ¿Quién creen que estaba controlando todo eso? Pues Dios. ¿Quién iba a controlar un evento de esa naturaleza sino solamente Dios? ¿Cómo fue que todos los animales que entraron en el arca, como le define la palabra de Dios, llegaron hasta el arca desde donde estuvieran y que iban entrando? ¿Cuántas veces más animalitos que humanos entraron al arca? Pues lo que yo sí sé es que eran muchos más que 8. Y la pregunta es, ¿nosotros ya estamos pensando que de una manera segurísima de que viene? Es como si te dijeran, bueno, claro que no tiene ni nivel de comparación, que tú estás en un lugar donde te dicen, ¿sabes qué? Pues ahorita que la información puede llegar tan rápido, ¿verdad? Y que te dice, le avisamos a Hermosillo. Bueno, yo digo porque yo estoy viviendo en Hermosillo, ¿no? Y que nos dicen, bueno, se le avisa a todos los que están viviendo en Hermosillo que viene un huracán, el más fuerte en la historia. Nunca Hermosillo, Sonora, México, ¿no? Nunca Hermosillo ha sufrido un huracán. Estoy hablando coloquialmente, no estoy dando una noticia, claro que no. Digo, es como si nos dijeran, oye, viene el huracán más destructivo de todos los tiempos, así que tomen sus precauciones, va a llegar tal día, aunque la Biblia no nos está diciendo día ni hora, pero está programado para tal, y te dan algunos datos, y que tú todavía te quedas en tu casa sin hacer nada. Bueno, eso realmente no ejemplifica de una manera preponderante lo que estoy diciendo, pero que mantengamos en mente estas dos palabritas que hemos rescatado de una manera, a manera de retroalimentación de lo que hemos leído hasta ahorita en Apocalipsis. Es seguro de que viene. No lo dudes, es seguro. Lo que la Biblia nos dice es seguro, es segurísimo. Así que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Bien haríamos en estar listos, porque es seguro
Y la otra palabrita que nosotros aprendimos ahora, pues también es sumamente importante, ¿verdad? Porque es, ahora sí, seguro, segurísimo, yo utilizaría el superlativo, ¿verdad? Seguro, y la segunda palabra, repentino. ¿Qué quiere decir repentino? Pues que no lo esperas y que, como si ahorita se acabara la luz, ¡zas! Se acabó la luz. Es repentino. Bueno, así va a ser el próximo evento en el calendario profético. Entonces hay que estar listos. Bien. Cuando nuestro Señor Jesucristo, haciendo una relación con el saludo, en el saludo de Juan, lo estamos relacionando pues con nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos apreciar unas cualidades, ¿verdad? Cualidades de nuestro Señor Jesucristo en el saludo de Juan. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. A veces nosotros como que se nos llena la boca, ¿verdad? Con el nombre del rey de el país que ustedes quieran poner. Pues no. El soberano de los reyes de la tierra, rey de reyes y señores de señores, es nuestro Señor Jesucristo. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Estamos hablando del capítulo 1 de Apocalipsis, en los versículos 4 al 6. Mire, cuando usted se sienta deprimido, o sienta mucha necesidad de algo, como se llame, en la línea de pensamiento que aplica a lo que estamos considerando a la altura de la consideración bíblico-escatológica 126, 126, recuerde esta parte de la escritura, ¿ok? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, ¿ok? Entonces, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Si usted se quiere adjudicar algo menor que eso no es culpa de Dios, es asunto de nosotros, pero bien haríamos en adecuarnos a esa nomenclatura, pero vivir de acuerdo con ella, ¿verdad? ¿Cómo? Pues pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe cada día hasta en la más mínima de nuestras acciones. Bueno, pero cuando nosotros estamos viendo la relación que Juan mantenía con las iglesias del Asia Menor, estamos viendo que esa relación, esa forma de Juan que tenía para relacionarse, le permitió enviarles este saludo, el que acabamos de leer, ¿ok? Así como el resto de la revelación, sin tener que identificarse ante ellas, ni mucho menos probar su apostolado. ¿De quién? Pues de Juan. En la primera parte del versículo 4, la atención se centra tanto en el autor del libro como en las iglesias que lo recibieron. Fíjense cómo Juan maneja lo que corresponde, ¿verdad? A Juan. Y en la línea de pensamiento que aplica,
Bueno, en esas ideas fundamentales. Ya se indicó que esta revelación, así como toda la escritura, procede ¿de quién? Pues procede de Dios mismo. ¿Por la obra de quién? Pues por la obra del Espíritu Santo. No obstante, Dios preparó a sus siervos, como Juan para que transmitieran el mensaje. Juan por mucho tiempo había trabajado en las iglesias que menciona en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y en muchas más iglesias que él no está mencionando, ¿ok? Pero Juan trabajaba pues de alguna manera o de otra como aplique en iglesias, pero de ellas se está dirigiendo a las siete, que ya mencionamos. Entonces, tenemos información de parte de Clemente de Alejandría, que fue una persona de este tiempo al que estamos haciendo alusión. Esa información quedó citada por Eusebio en el libro que se llama Historia Eclesiástica. Tenemos información entonces, pues antiquísima, ¿verdad?, de que Juan, después de la muerte del tirano, posiblemente Nerón, se estableció en Éfeso y que desde allí supervisaba todas las iglesias del Asia Menor. Entonces, de acuerdo a esta información y cómo aplique, pues en este caso el tirano que aplicaría, bueno, en este tiempo específico de la vida y obra de Juan, pues sería Nerón, ¿ok? Pero sí sería bueno que para las personas como ustedes, que son personas que se interesan por las escrituras y por escudriñarlas, que es una orden que el Señor nos da, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si ustedes desean profundizar en este asunto, ustedes pueden ir a la información directa en una obra que se llama Los Escritos Esenciales. Esta obra, Los Escritos Esenciales, fue escrita por uno de los historiadores por excelencia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y su nombre es Flavio Josefo. Así que bueno, si ustedes quieren pues tener su propia biblioteca y enriquecerla, pues ahí está, Los Escritos Esenciales de Flavio Josefo. Muy bien. Por 30 años, ¿por cuántos? Por 30. Por 30 años se había predicado el Evangelio en la provincia de Asia Menor desde los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo. Acuérdense que en el libro de Hechos nosotros podemos seguir la secuencia de los viajes misioneros que realizó el apóstol Pablo. Esto nos indica que el número de iglesias a las cuales se estaba mandando pues la carta, la misiva, era mucho mayor que 7. Y bueno, manejándolo en la línea de pensamiento que ocupe, como nosotros ya estamos ahí, pues básicamente desde ese punto de vista y pues en la línea de pensamiento que aplique y que sea convergente con lo estipulado en más de 300 horas ya publicadas, pues también nos está escribiendo a nosotros. Claro que sí, a usted y a mí. Y también a los que no han leído, que bueno, pues que es la voluntad de Dios que leamos la palabra. Bueno,
Esto nos indica que el número de iglesias era mucho mayor que 7. Sin embargo, estas 7 congregaciones reunían los elementos que nuestro Señor Jesucristo quería destacar en los mensajes de las 7 cartas, ¿ok? Bueno, ¿cuántas cartas le han escrito a usted? Bueno, pues ahora no importa por el internet. Bueno, estas cartas son cartas súper importantes. Bien, las expresiones que usa el autor para presentar a nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que tienen a bien leer las cartas que Él envió, pues para cada uno de nosotros, y claro que sí, para los destinatarios originales, claro que sí, contienen elementos descriptivos de la persona divina y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando en el versículo 4 del capítulo 1 de el único libro totalmente profético de toda la Biblia, leemos: el que es y que era y que ha de venir. Esta frase se refiere a la existencia permanente y eterna del Hijo de Dios. La enunciación de este atributo divino de nuestro Señor Jesucristo era necesaria para fortalecer la fe de los cristianos en un momento de aguda persecución. ¿Ok? Ya dijimos que el mismo Juan estaba en la isla de Patmos como producto de la persecución, ¿verdad? Pues frecuentemente cuando se hace mención del hecho de que de que Juan estaba allí en Patmos, pues que Juan estaba allí como parte de la persecución, y se señala frecuentemente a Domiciano. Cuando citamos aquí a un tirano, bueno, estamos hablando de cuando él, bueno, según esta línea de pensamiento, después de la mente del tirano, que probablemente era Nerón, pues que se había establecido en Éfeso, o sea, Juan, y que desde ahí supervisaba todas las iglesias del Asia Menor. Bueno, pero aquí, cuando nosotros estamos hablando de que estaba, claro que sí, ¿verdad?, una aguda persecución. Realmente la persecución siempre ha estado presente, ¿verdad?, en la iglesia, pero la iglesia sigue adelante independientemente de cualquier persecución. Ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, la enunciación de este atributo divino de nuestro Señor Jesucristo era necesaria para fortalecer la fe de los cristianos en un momento de aguda persecución. El saberse siervos de un Señor y Salvador eterno, y más que eso, uno que había de regresar para darles el premio de su lealtad, los mantenía firmes contra todo ataque. Así que si tenemos la perspectiva de la eternidad correcta, ese es un elemento preponderante que nos ayuda a mantenernos en la fe en nuestro Señor Jesucristo, aún más cuando sabemos que Él volverá pronto por su iglesia que Él espera. Los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando del versículo 4 del capítulo 1, cuando hablamos de ellos debemos considerar que el número 7, por la numerología bíblica,
No estoy hablando de cábala ni de nada de eso. Estoy hablando de que el número 7, pues cuando tratamos la numerología bíblica, es un símbolo de plenitud y de perfección. ¿Okay? Es un símbolo de plenitud y perfección. Y se refiere aquí a la suma total de las cualidades del Espíritu Santo reunidas en la persona del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, como se anticipa en la siguiente profecía mesiánica. Según Isaías en el capítulo 11, versículo 2, donde dice: y reposará sobre él, o sea, sobre el Mesías, o sea, sobre nuestro Señor Jesucristo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Cuando nosotros en el versículo 5 del capítulo 1 leemos sobre nuestro Señor Jesucristo como el testigo fiel, nuestro Señor Jesucristo es el testigo personal del Padre, pues desde la eternidad ha estado a su lado y de él recibió la revelación. Eso fue lo que indicó cuando dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso es bien importante. Fíjese bien. Cuando estamos hablando de un juicio, el que me rechaza y no recibe mis palabras, por eso les digo que es muy importante leerla y aplicarla. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12, versículo 48 y versículo 49. Entonces, en este saludo de Juan, en el que presenta a nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, también nosotros encontramos detalles que no solamente relacionan a nuestro Señor Jesucristo con su pueblo redimido, sino que también revela la dignidad de la cual nuestro Señor Jesucristo es citado de una manera totalmente, íntimamente relacionado, por cuanto revela la dignidad a la cual nuestro Señor Jesucristo ha elevado a los que creen en Él. ¿A quiénes? A los que creen en Él. Entonces, si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, usted ha sido elevado a una dignidad que tiene que ver con la dignidad a la que nuestro Señor Jesucristo ha sido elevado. Entonces, por 3 razones nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos, porque esta expresión, el primogénito de los muertos, se oye medio rara. ¿Cómo que primogénito de los muertos? Bueno, hay por lo menos 3 razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos. Entonces, la primera es: antes de Él
nadie había resucitado por cuenta propia, para empezar. Antes de él, nadie había resucitado por cuenta propia, sino por el poder divino a través de algún instrumento externo. Segunda, nadie había resucitado con un cuerpo incorruptible, sino que todos volvieron a morir. Y en tercer lugar, nadie había podido decir, yo soy la resurrección y la vida, como lo expresó nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 11 de Juan, específicamente en el versículo 25. La frase primogénito de los muertos identifica a nuestro Señor Jesucristo nada más y nada menos que como el Señor de la resurrección. Bueno, a estas alturas del partido yo ya voy cerrando la consideración bíblico-escatológica número 126, número 126. Bueno, me voy a quedar a la altura de lo que ya he citado anteriormente y a manera de estar terminando, yo quiero dejar en su mente estas razones que son preponderantes, porque como la misma palabra lo indica, si nuestro Señor Jesucristo no resucitó, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Si nuestro Señor Jesucristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración y de lástima de todos, pero no es así, sino que Jesucristo vive, y entonces yo quiero dejar en su mente estas ideas porque son fundamentales. Por 3 razones, nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos. 1. Antes de él, nadie había resucitado por cuenta propia, sino por el poder divino a través de algún instrumento externo. Número 2. Nadie había resucitado con un cuerpo incorruptible, sino que todos volvieron a morir. Número 3, nadie había podido decir, yo soy la resurrección y la vida, como lo expresó nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, versículo 25. La frase primogénito de los muertos, Apocalipsis 1:5, capítulo 1, versículo 5, identifica a nuestro Señor Jesucristo nada más y nada menos como el Señor de la resurrección. He aquí que Él vive. Y termino con la frase: toda persona, cualquier persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás, lo cual es totalmente incorrecto. Entonces, yo termino recomendándoles nuevamente: consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por el favor de su atención.